Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Condena nuestro país de manera firme y absoluta la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy martes 12 de enero de 2021, año 63 de la Revolución, con el sumario Dunia Silva y Marlon. Continúa Cuba presentando una situación muy compleja en relación con la COVID-19. Rechaza al BAT-CPI inclusión de Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Votaría hoy la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes por juicio político contra Donald Trump. Ofrece Cuba múltiples oportunidades a la inversión extranjera. Una hora para la información precisa. Le habla Jorge Luis Ríos, quien le sugiere conocer sobre la participación esta noche en la mesa redonda de directivos a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, quienes responderán inquietudes sobre el pago de los tributos correspondientes al 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más firmes y absolutos la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por el gobierno de los Estados Unidos en acto cínico e hipócrita. Desde hace meses se viene especulando sobre la posibilidad de incluir a Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado que califica a países sin mandato o legitimidad alguna, carente de motivación genuina referida al terrorismo y sus secuelas, y como instrumento de difamación para aplicar medidas económicas coercitivas contra naciones que se resistan a doblegarse a los caprichos del imperialismo estadounidense. El anuncio formulado por el secretario de Estado Michael Pompeo constituye un acto soberbio de un gobierno desprestigiado, deshonesto y en bancarrota moral. Se conoce sin lugar a dudas que la verdadera motivación de esta acción es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, verdad reconocida por todos. La política oficial y conocida y la conducta intachable de nuestro país es el rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado por quien quiera, contra quien quiera y donde quiera que se cometa. Cuba es un estado víctima del terrorismo y nuestra población lo ha sufrido en carne propia al precio de 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad por actos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos o perpetrados y patrocinados desde territorio de ese país con la tolerancia de las autoridades oficiales. Los cubanos repudiamos con desprecio toda maniobra dirigida a manipular un tema tan sensible para groseros propósitos de oportunismo político. Firmado Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, La Habana, 11 de enero de 2021. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enfatizó hoy en su cuenta en Twitter que Cuba se opone al terrorismo porque ha sido víctima de ese flagelo y nunca su patrocinadora. El mandatario afirmó que la inclusión de nuestro país por parte de Estados Unidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo son los últimos coletazos de una fracasada y corrupta administración comprometida con la mafia cubano-miamense. A través de la red social, Díaz-Canel denunció que la desprestigiada administración de Trump hace todo lo posible por entorpecer y evitar un mejoramiento de las relaciones durante la presidencia de Biden. El jefe de Estado agregó que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es un ejemplo de terrorismo de Estado, cuyo gobierno, en el colmo del cinismo, acusa a nuestro país, mientras el mundo condena la hipócrita y cínica calificación de Washington. La víspera, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció mediante un comunicado la decisión de designar a la isla en el listado de naciones que auspician el terror, de la que había sido excluida en 2015 durante el proceso de acercamiento iniciado a fines del segundo periodo de mandato de Barack Obama. 1:04. La Dirección Provincial de Finanzas de Matanzas trabaja para supervisar la política de precios en la tarea de ordenamiento. No es menos cierto que una premisa esencial en este momento de ordenamiento económico es que los precios deben crecer siempre con un criterio económico fundamentado en correspondencia con los salarios, y en este complejo entramado acontece el accionar de la Dirección de Finanzas y Precios en esta provincia de Matanzas. Proteger al cubano es formar precios en su justa dimensión, a sabiendas de lo que significa en inversión de trabajo y materia prima, y para nada como intención de justificar ineficiencia o, en el peor de los casos, ansias de lucro. Se crearon dos grupos de trabajo, uno de enfrentamiento y uno de observatorio. El grupo de observatorio
como la palabra lo indica, tiene que supervisar toda la política de precio en cada uno de los territorios. La licenciada Bárbara Ulloa Duquesne, subdirectora de control de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios en Matanzas, comenta además que se han apercibido a empresarios y trabajadores por cuenta propia, puesto que para estos cálculos se ha de tomar como referencia los precios del 2019, pero además con apego a un estudio realista de la formación de precios, una disciplina contable imprescindible. Y nosotros en estos momentos estamos analizando, revisando con ellos para ver la formación de esos precios. Un ejemplo de eso, ahora estamos en un proceso de revisión de la formación de precios de la empresa cárnica, de la empresa láctea, que sus precios llevaron hasta un precio tope máximo, y estamos haciendo un análisis para ir bajando ese índice de la clase media por las cuales ellos lo formaron. De alguna forma, por ejemplo, podría darse como tendencia esto que usted acaba de mencionar, de que muchos empresarios, muchas empresas apuesten por el precio máximo por ser, dijéramos, desde el punto de vista más económico, quizás más rentable. No le puedo decir una valoración porque estamos haciendo ese estudio. Lo que sí, esto tiene una metodología para la formación de precios a partir de, en el caso de los precios mayoristas, a partir de la resolución 324 de este año del Ministerio de Finanzas y Precios, y la 329 para la formación de los precios minoristas, que también es del Ministerio de Finanzas y Precios. Y en la parte estatal no pueden tener precios elevados ni abusivos. Ellos lo que aplicaron, lo máximo que establece la norma, y no es que tenga que ser precisamente lo máximo, hay que formar el precio de forma integral. Puede darse la tendencia de que en la formación de algún precio se incluya, por ejemplo, la ineficiencia empresarial, se le carga al cliente precisamente la ineficiencia empresarial. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, eso sí, puede darse el caso, y para eso estamos nosotros trabajando en la revisión y en el análisis con cada uno de los empresarios para esa formación de precios. La política de protección de la población ante precios especulativos y abusivos no ha cesado y continúa, incluso con mayor rigor en esta provincia de Matanzas. Baste mencionar que desde los últimos días de diciembre y hasta la fecha, inspectores de la Dirección de Supervisión Integral de Comercio Estatal e incluso con fuerzas del Ministerio del Interior han puesto y actuado en contra de poco más de 3.300 transgresores. Como resultado de estas violaciones, más de 2.000 personas han sido apercibidas, se han aplicado poco más de 1.800 multas, 116 decomisos, 2 centenares de ventas forzosas, 250 medidas organizativas e iniciado 7 procesos penales. Les reitero que el ordenamiento económico y el estudio en detalles de los precios en esta provincia de Matanzas transcurre en un clima de orden y disciplina, pero sobre todo con apego a que los precios se atengan a la divisa popular de que al fin de cuentas la lista juegue con el billete. En la Atenas de Cuba, José Miguel Solís, Sistema Informativo de la Radio Cubana. El jefe del Subgrupo de Fiscalización, Control e Higiene del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, Orestes Llanes, declaró que más de 6.000 acciones encaminadas a enfrentar ilegalidades relacionadas con la subida de precios y la calidad de productos y servicios se han llevado a cabo en la capital tras el inicio del proceso de ordenamiento monetario. Las medidas aplicadas incluyen la imposición de 531 multas y 101 decomisos por violaciones a las cuantías de las mercancías y la cualidad de las mismas, de acuerdo con las regulaciones establecidas el 4 de enero pasado, cuando las autoridades provinciales regularon los precios de 44 productos relacionados directamente con la canasta básica de la población. Añadió que las alteraciones de precios más frecuentes se reportan en alimentos como tomate, guayaba, cebolla y piña, en tanto se combate la reventa del cigarro de producción nacional en valores que sobrepasan entre 3 y 5 veces el precio oficial fijado en 10 pesos. Señaló el funcionario que para el enfrentamiento de las infracciones se han activado en cada Consejo Popular grupos integrados por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, 2 inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y Control y la Inspección Sanitaria Estatal, además de los equipos de fiscalización en todos los territorios de la provincia y la participación de 800 inspectores populares voluntarios. Llanes afirmó que se mantendrá la mano dura contra todo aquel que viole la política de precios trazada por el gobierno de La Habana y convocó a la población a denunciar las violaciones relacionadas con la tarea ordenamiento en los números de teléfonos de los organismos de la administración de la provincia, así como a través de las redes sociales y los sitios web institucionales. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en internet y en vivo por nuestra página en Facebook.
Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:10. El anticipo de otro tema que también será noticia. La denuncia por el Consejo Mundial de la Paz sobre la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. La ampliación en los minutos que siguen. Cuba continúa mostrando una compleja situación por la COVID-19. Cuba registró al cierre de la medianoche del lunes la cifra más alta en un día de casos confirmados de COVID-19, 487, de los cuales 443 son autóctonos y 44 importados, para un total de 15.494 muestras positivas desde que estalló en el archipiélago la actual crisis epidemiológica global. En la conferencia de prensa de este martes, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, deploró el deceso de 2 pacientes en las últimas 24 horas, una mujer de 57 años de Boyeros en La Habana y un hombre de 89 años del municipio de Santiago de Cuba en la provincia homónima. Desde marzo del pasado año hasta la fecha, el país reporta 155 fallecidos por COVID-19, cifra que representa el 1% de letalidad, por debajo del 2.13 de la tasa mundial y del 2.31 del área de las Américas. El doctor Francisco Durán García significó la peligrosa dispersión de los 487 casos por 15 provincias del territorio nacional. 195 en La Habana, 66 en Matanzas, 44 en Santiago de Cuba, 39 en Holguín, 26 en Guantánamo, 23 en Camagüey, otros 23 en Villa Clara, 19 en Artemisa, 16 en Pinar del Río, 15 en Ciego de Ávila, 10 en Granma, 6 en Mayabeque, 3 en Las Tunas, 1 en Cienfuegos y otro en Santi Espíritus. Otra cifra récord para una sola jornada corresponde a los pacientes en edad pediátrica, 50 menores de 20 años de edad, para un total de 1.600 desde que se inició la actual eventualidad higiénico-sanitaria, de los cuales 241 se mantienen activos. El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública remarcó la actual cantidad de casos activos, 3.057, la cifra más alta registrada hasta la fecha, de los que 3.032 tienen una evolución clínica estable, en tanto que informó 17 pacientes graves y 8 en estado crítico. Durán García destacó la máxima atención del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, el trabajo permanente del Grupo Temporal Nacional dirigido por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de los consejos de defensa provinciales y municipales. Eso se chequea diariamente, el intercambio con los científicos siguen investigando, buscando nuevos protocolos, nuevos medicamentos en una enfermedad que no me canso de decir que tiene 2 o 3 cosas muy malas. Uno es la alta contagiosidad, de verdad que es impresionante la capacidad de transmitirse este virus. Lo otro es el elevado % de personas asintomáticas que no te permite identificar, porque tú lo ves perfectamente bien, se siente bien, no tengo nada, físicamente está bien, además te lo dice y tú lo ves. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo yo me defiendo? Porque la mayoría de las enfermedades al menos tiene algo que tú puedes identificarlo. Y lo otro, que la hace muy vulnerable, o hace a las personas muy vulnerables, es que no tiene no tiene cura, no tiene un tratamiento de antiviral específico que tú puedas decir, no, con este tratamiento se resuelve el problema. Las vacunas, ya se ve cómo va avanzando el mundo y esa es, no le llamemos la esperanza, eso es lo que puede dar un mejor control de esta enfermedad en el mundo que hoy no existe. El doctor Francisco Durán García subrayó las 230 altas de las últimas 24 horas que significan la labor capital del personal médico cubano, aunque declaró que la cifra representa un balance negativo en comparación con los 487 casos informados. El experto precisó en 308 la cantidad de pacientes asintomáticos en el más reciente cierre, para un total de 9.903, lo que significa la labor de pesquisas, como también el peligro de personas con el SARS-CoV-2 sin ningún síntoma, pero con la capacidad real de contagiar a otras. El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública
reiteró que en Cuba aún no se reporta la nueva cepa del coronavirus mortal, ya presente en otros países, una variante que al parecer no es más letal pero sí más contagiosa, lo cual pudiera complicar la probable efectividad de alguna vacuna. Otro día de récord de SARS-CoV-2 en Cuba, 487 casos positivos a partir de 14.350 muestras, para un total actual de 3.057 casos activos, 230 altas médicas y 2 fallecidos. Maidelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana. En Granma se activan las alarmas por la COVID-19. Las autoridades sanitarias de la provincia de Granma llamaron a elevar el nivel de sospecha ante la compleja situación epidemiológica del territorio derivada del aumento de casos detectados con COVID-19, con implicaciones también en centros educacionales. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo Local, la instancia pronosticó que puede crecer el número de personas positivas al contagio del virus en esta demarcación oriental del país, al contabilizarse 67 focos activos y el aumento de los casos autóctonos. El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández Hernández, indicó en este espacio reforzar la exigencia y el cumplimiento de las medidas de enfrentamiento a la propagación del virus con el rigor que llevó tiempos atrás a la provincia a sumar más de 200 días sin casos positivos de COVID-19. Hay que incrementar rigor en el uso de las medidas y la responsabilidad individual, incrementarlo muy fuerte, multa, enfrentamiento directo con gente de todo tipo. Porque Salud se ha desarrollado medicamentos, están ensayando vacunas, pero Salud sigue apostando por las medidas preventivas en el protocolo. Salud sigue apostando por las medidas preventivas. En tal sentido, se dictaron medidas y tomaron decisiones para reforzar la labor en los puntos fronterizos de salida y entrada de la provincia, en los centros educacionales y de la salud pública, la celebración de eventos y las acciones de saneamiento. La vicegobernadora en la provincia de Granma, Yanesis Terry Gutiérrez, apuntó que opciones como el trabajo a distancia deben ser retomadas por las administraciones ante el rebrote. Llaman en Granma a elevar el nivel de sospecha ante el rebrote de la COVID-19. Alminer Cabrera Ríos, en el Noticiero Nacional de Radio. La provincia de Santi Espíritus no está ajena a la compleja situación que muestra el país por la COVID-19. Aun cuando se mantiene en la nueva normalidad de la provincia de Santi Espíritus, no está ajena a la compleja situación epidemiológica que vive Cuba, donde se eleva a cifras récord la curva de contagios con el virus SARS-CoV-2. A tono con ese complicado panorama, el sector del transporte adopta medidas para restringir la movilidad y reforzar los controles en los límites con otros territorios, precisa su máximo representante aquí, José Lorenzo García. La provincia reactivó los 8 puntos de control sanitario o de pesquisaje, como se le llama comúnmente, y en las próximas horas se deben abrir 2 más en Cabaiguán, con personal de transporte, funcionarios de transporte, inspectores y personal de la salud, con el objetivo de evitar que personas que no tengan que tener la movilidad necesaria, bueno, que entren a la provincia y compliquen la provincia, que hoy se encuentra en la nueva normalidad. El directivo informó que a partir de este miércoles se regulan los viajes en vehículos estatales o particulares hacia las provincias con mayor incidencia de la enfermedad. Por tanto, se han habilitado en las direcciones municipales y en la dirección provincial, los autorizo para ir a esos territorios, previa consulta debidamente hecha y que sean casos justificados realmente, que tengan necesidad de viajar a esos territorios. Eso sería el caso Santiago, La Habana y Villa Clara. Y Villa Clara y Matanza, previa consulta con los consejos de defensa de su territorio. El hecho de que en otras provincias se hayan adoptado esas medidas implica que hay rutas de ómnibus nacionales desde Santi Espíritus que se suspenden temporalmente. Nosotros solamente en ómnibus nacional vamos a dejar nada más la ruta de Cienfuegos y Camagüey. Las demás rutas de nuestras que salían desde aquí, desde la cabecera provincial de Santi Espíritus, hacia Matanza, hacia La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, a partir de esta noche se suspenden ya. O sea, esta noche serían las últimas salidas y ya a partir del miércoles ya no hay salidas para esos lugares. Solamente, reitero, salidas para Camagüey y Cienfuegos, hasta el momento. Lorenzo García acotó que seguirán circulando los llamados Medibús que trasladan a pacientes con necesidad de recibir atención médica especializada en instituciones de salud de La Habana y Santa Clara. Sector del transporte en Santi Espíritus se refuerza medidas a tono con la compleja situación epidemiológica del país.
Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón, por el sistema de la radio cubana. 1:19. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, y el Gobierno de la República Popular China rechazaron hoy la reinclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. El secretario ejecutivo del referido organismo integracionista, Sasha Llorenti, condenó la decisión unilateral tomada la víspera por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que posibilita la imposición de nuevas sanciones a nuestro país. Llorenti calificó de arbitraria la decisión de Washington al considerarla violatoria de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional y como una afrenta a los pueblos del mundo, destacó en Twitter. El secretario general del ALBA TCP recordó que, contrario al odio y la muerte resultantes del terrorismo, Cuba envía médicos a otros países y con ello salva miles de vidas. Esto en medio de la pandemia de la COVID-19 y los efectos del bloqueo impuesto por Washington a La Habana hace 6 décadas. Si existiese una lista de los países patrocinadores de la solidaridad y de la vida, en primer lugar estaría Cuba, afirmó Llorenti en la red social. Por su parte, también China rechazó hoy que Estados Unidos manipule la lucha antiterrorista como pretexto para mantener la opresión e imponer sanciones económicas a Cuba, al exhortarlo a normalizar los vínculos bilaterales sobre la base del respeto mutuo. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chao Lijian, reiteró la firme oposición de su gobierno a esa postura y enfatizó en la necesidad de que toda la comunidad internacional trabaje de conjunto para erradicar dicho flagelo. Las declaraciones del vocero de Pekín ratifican la postura de China contra la política coercitiva de la Casa Blanca e insistencia en usar el combate al terrorismo como argumento para hostigar a la isla caribeña. De esa manera, Beijing se sumó a varios gobiernos y personalidades del mundo que condenan la inclusión de Cuba como patrocinador de esas actividades en una cuestionada lista elaborada por el gobierno de Estados Unidos. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba repudió y condenó la inclusión de nuestro país en la lista estadounidense de los estados a los cuales acusa como patrocinadores el terrorismo. No solo carecen de autoridad o mandato internacional, ni mucho menos moral para hacerlo, cuando realmente son ellos quienes promueven, patrocinan y financian el terrorismo, afirma una nota de prensa de ese órgano. El comunicado publicado hoy por la Agencia Cubana de Noticias denuncia además la protección por Washington de los agentes y verdaderos asesinos que después de sus crímenes se pasean libremente por el territorio estadounidense. Baste solo mencionar la impunidad que gozaron hasta el final de sus vidas los criminales confesos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, autores de la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana de aviación con 73 personas a bordo. La calificación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo constituye uno de los últimos zarpazos de la administración Trump para intensificar aún más su guerra económica contra Cuba y cerrar el cerco genocida con que intentan estrangular a nuestro pueblo, recoge el documento. Contra Cuba se han llevado a cabo las peores acciones terroristas urdidas desde territorio de los Estados Unidos. Horrendos daños humanos e incontables daños materiales nos han causado a lo largo de 6 décadas, expone el texto. Cuba mantiene un desempeño ejemplar en el combate contra el terrorismo, rechazándolo en todas sus formas y manifestaciones, incluso alertando a las autoridades de Estados Unidos cuando ha conocido de acciones organizadas en su propio territorio, comenta. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba denuncia ante los legisladores del mundo esta nueva agresión que calificó de cínica y unilateral. En su comunicado añade que la administración Trump, sus halcones y la mafia cubano-americana han fracasado y asevera que la patria de Martí de Fidel, libre, soberana e independiente, antiimperialista y socialista, jamás será vencida. Ligero cambio de tiempo en las regiones occidental y central, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos sobre el occidente abundante nubosidad. Hasta ahora se produce un ligero cambio de tiempo en el occidente y el centro, que se traduce en el incremento de los nublados y las lluvias sobre el occidente y el centro del país, principalmente sobre zonas de su costa norte. En las últimas horas ha llovido poco y los registros poco significativos, así que el incremento de los nublados se mantendrá sobre las regiones occidental y central para esta tarde y noche, con algunas lluvias que pueden ser un poco más frecuentes en zonas de la costa norte, disminuyendo hacia la noche en zonas de la costa norte y trasladándose hacia el interior y sur del centro y el oriente del territorio nacional, pero con registros realmente poco significativos. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 23 hasta 26 grados en el occidente y entre 27 y 30 grados en el resto del país. Llegarán hasta 31 grados en las provincias del sur oriental.
En la noche se mantiene nublado sobre gran parte del archipiélago, disminuye la probabilidad de lluvia, si acaso algún chubasco en localidades del sur de Camagüey y Las Tunas, y las temperaturas con valores entre 19 y 22 grados, pueden llegar hasta 25 grados en la región oriental. Los vientos soplan del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte, variables débiles en el sur oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, un ligero cambio de tiempo se produce en el occidente y el centro, dejará temperaturas frescas esta tarde-noche y algunas lluvias en zonas de su costa norte. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. La noticia en el mundo hoy. Incitación a la insurrección. Esa es la acusación que plantea el único artículo de la resolución para imputar en un juicio político al presidente Donald Trump. La resolución destaca cómo Trump se dirigió a una multitud de seguidores poco antes de que decenas de ellos asaltaran el Congreso violentamente, un discurso en el que mintió sobre su derrota electoral, promovió teorías de conspiración de fraude electoral desenfrenado e instó a la audiencia a marchar hacia el Capitolio. El documento que los legisladores demócratas a la Cámara de Representantes someterán a votación este miércoles solo necesita una mayoría simple para ser aprobado. Los demócratas son conscientes de que puede ser demasiado tarde para sacar a Trump de la presidencia antes de que expire el mandato, pero aún así quieren aprobar el impeachment o juicio político que compete al Senado y podría definirse después de la salida del magnate. Una circular difundida por el líder de la mayoría senatorial republicana Mitch McConnell establece el 19 de enero como la primera fecha en la que la Cámara Alta podría empezar a considerar la resolución de impeachment justo un día antes del cambio de gobierno. Según las reglas de procedimiento del Senado, el juicio formal a Trump no podría empezar hasta la 1 de la tarde del 20 de enero, una hora después de que el presidente haya dejado la Casa Blanca, o incluso celebrarse un día después. Sin embargo, los demócratas de la Cámara de Representantes han indicado que quizás no envíen los artículos de impeachment al Senado hasta que pasen los primeros 100 días de Joe Biden en la presidencia. Eso permitiría a Biden confirmar a los miembros de su gobierno en las correspondientes audiencias del Senado y poner en marcha algunas de sus políticas clave, especialmente las relacionadas con el coronavirus, algo que tendría que esperar si la Cámara Alta está ocupada ya con el impeachment, un proceso prioritario. Por eso Biden planteó una propuesta intermedia, que el futuro Senado bajo control demócrata le dedique media jornada a cada asunto. Analistas consideran que la idea del juicio político, cuando Trump ya no estará en el poder, apunta al objetivo de que su condena potencial permita inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos selectivos en el futuro. La Constitución prohíbe que las personas involucradas en la sedición o la rebelión contra Estados Unidos accedan a esas responsabilidades. Si se le encuentra culpable, Trump perdería también los beneficios de los que gozan los expresidentes, que incluyen una pensión, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta $1 millón y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes. No obstante, frente a un juicio político o impeachment apresurado, varios congresistas republicanos están por aprobar hoy la alternativa de una resolución de censura contra Trump. Según reveló el miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York, Tom Reed, los republicanos son favorables también a procesos penales y acciones amparadas en la 14 enmienda, una vez que se haya completado una investigación cabal y exhaustiva de los eventos que llevaron a la violencia en el Capitolio. Reed comentó también que se deben buscar alternativas que puedan permitirle al Congreso inhabilitar a Trump para ocupar cargos federales en el futuro. Los republicanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se opusieron ayer a la resolución de la mayoría demócrata que instaba al vicepresidente del país, Mike Pence, a invocar la enmienda 25 de la Constitución para destituir a Donald Trump en vez de iniciar el juicio político. Si bien Pence y otros republicanos pueden estar enojados con Trump por lo que sucedió la semana pasada, queda claro que seguirá siendo una poderosa influencia entre al menos algunos miembros del partido cuando deje el cargo, de acuerdo con analistas. Muchos de los seguidores más leales de Trump apoyan lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos al creer al mismo tiempo la afirmación falsa del presidente de que la elección fue manipulada. Como tal, el vicepresidente Mike Pence pudo haber evaluado que tenía poco que ganar y mucho que perder al ponerse del lado de los demócratas en cualquier intento por deshacerse de Trump en los últimos días de su administración. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:29.
La violación de los protocolos por los viajeros ha sido la causa de la compleja situación que muestra la provincia de Guantánamo con el rebrote de la COVID-19. Después de varios meses sin contagios de COVID-19 y de estar en la nueva normalidad, la provincia de Guantánamo retrocedió a la fase 2 de la etapa de recuperación debido al vertiginoso incremento de casos positivos de SARS-CoV-2 que ha llevado a este territorio a presentar el mayor índice de infestación en el país. Esto principalmente en los municipios de Guantánamo y Niceto Pérez en fase de transmisión autóctona, los territorios de Manuel Tames y El Salvador que desde la nueva normalidad pasaron a la fase 1 de la etapa recuperativa. Esta situación, las autoridades de salud en el territorio la atribuyen en gran medida al aumento de viajeros del exterior y la violación de los protocolos establecidos para evitar la expansión de la pandemia. Nosotros tuvimos más de 4.000 guantanameros que vinieron para fin de año. El 100% de las personas que han sido diagnosticadas aquí en nuestro territorio están relacionados con viajeros internacionales. Así lo explica el doctor Roilder Romero Frometa. En lo que la familia y ese viajero tiene que seguir ganando en responsabilidad, en evitar violar las medidas de seguridad en su domicilio, incluso en el mismo domicilio, porque además hemos tenido experiencias positivas. Un viajero llega, se aísla hasta que tenga el resultado del 5º día y no entra en contacto con el resto de la familia, y ahí no ha existido ningún tipo de problema independientemente del resultado de ese PCR del 5º día. El guantanamero Troadio Sánchez Cobas coincide con el doctor Roilder en que en la provincia se aplican las medidas necesarias para prevenir y enfrentar la COVID-19. Muchas personas acatan la medida para evitar la propagación, pero todavía hay muchos que no usan el nasobuco, cometen indisciplina sanitaria en la calle, no toman el distanciamiento necesario. Como decía el compañero, cuidarnos todos, cuidar al pueblo. Tenemos niños, tenemos ancianos. Luis Alfredo Correa Garay dijo que la difícil situación epidemiológica ya se creó por la indisciplina de varias personas en el cumplimiento de lo establecido. Y ahora lo que le corresponde a los guantanameros es cumplir las medidas de la fase 2 de la etapa de recuperación. La mascarilla sanitaria debe usarse como es debido. El distanciamiento es fundamental para prevenir y evitar el riesgo de contaminarnos. Esta cosa todavía considero que nos falta y debemos decir basta ya. Las autoridades deben ser un poquito más rigurosas en cuanto al control, prevención y adoptar las medidas necesarias con todo aquel que viole lo establecido en las normas sanitarias. Mi nombre es Viviana Díaz Iglesias. ¿Qué debemos hacer para controlar eso y volver a la normalidad en la provincia? Empezar a erradicar constantemente todas esas indisciplinas que hemos cometido. Como consecuencia de la fase de transmisión autóctona declarada en el municipio de Guantánamo y Niceto Pérez, en ambos territorios se aplican un grupo de medidas restrictivas en todos los sectores, incluyendo la interrupción de la transportación de pasajeros desde estas localidades, el cierre temporal de varias escuelas, así como también de instituciones culturales y la no realización de actividades presenciales. Ante la situación epidemiológica que enfrenta el país con el rebrote de COVID-19, se decidió suspender la transportación de pasajeros desde y hacia el municipio especial Isla de la Juventud. El director municipal de transporte, Rafael Borrego, informó que desde este martes cesan los vuelos, mientras a partir de mañana se paralizará la transportación marítima, con lo que se interrumpirá todos esos servicios hasta que lo decida la dirección del país. En coordinación con el gobierno, desde el fin de semana la empresa Viajero realiza ingentes esfuerzos para retornar a pasajeros varados en suelo pinero a sus lugares de origen, así como el retorno de los residentes en el municipio especial. Con más de 60 casos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, el municipio especial Isla de la Juventud redobla la vigilancia epidemiológica para detener los contagios y la propagación de la enfermedad. Nuevas medidas se adoptan a partir de hoy en la provincia de Artemisa ante el rebrote de la COVID-19. Artemisa refuerza las medidas sanitarias y de control de foco contra la COVID-19, pues la tendencia es al incremento del número de positivos a la pandemia. En los primeros 10 días del presente mes, los casos autóctonos crecen en Alquizar y Guaranjay con los mayores índices de incidencia. En fase de transmisión autóctona por COVID-19 en Artemisa están los municipios de Bauta, Guaranjay y Alquizar.
Por ello, en la última sesión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, la presidenta de la estructura, Gladys Martínez Verdecia, dio a conocer nuevas medidas para la localidad de Alquizar, la de mayor número de infectados. De ahí que a partir de este martes a las 6 de la tarde se decidió cerrar el municipio e impedir la entrada y salida de personas y vehículos con total restricción de movimiento. Cierre de fronteras definitivo en Alquizar y limitación de movimiento de personas por el entorno del municipio. Van a salir las personas necesarias. Asegurar el trabajo a distancia, las tiendas se mantienen trabajando, con las medidas que tenemos que adoptar, las bodegas se mantienen trabajando y hay que poner personal de apoyo de las organizaciones para el tema del control de las colas en todos los lugares, para asegurar el distanciamiento social. Suspendemos, por supuesto, transporte público, intermunicipal, interprovincial, y aquí lo que hay que poner es transporte en función de los principales servicios. Hay que poner el transporte en función de que los médicos puedan prestar servicios. Puse el ejemplo de los médicos. Hay que valorar cada uno de los servicios que se prestan. Suspendemos actividades docentes. Estamos cerrados lo interno, pero hay que tomar medidas porque si no la gente anda en la calle. ¿Y qué vamos a decidir? Nadie en la calle a partir de las 9 de la noche. Y en el horario del día se mueren las personas que están en funciones de trabajo y las personas que van a recibir servicio, pero cada vivienda puede mover una persona. Quiere decir que niños no puede haber en la calle, embarazadas no puede haber en la calle, ancianos no puede haber en la calle, solo las personas que van a comprar y va uno de cada vivienda. Redobla medidas ante rebrote de COVID-19 en Artemisa y a partir de hoy martes a las 6 de la tarde, Alquizar entra en restricción de movimiento al impedir la entrada y salida de personas y vehículos para así poder cortar la cadena de contagios con el nuevo coronavirus. Desde Artemisa, Alexander Sos y José Luis Guía para el Sistema de la Radio Cubana. 1:36. El Consejo Mundial de la Paz condenó hoy en Atenas la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en una lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo, acción que calificó de cínica e hipócrita. Mediante un comunicado, la organización internacional denunció que el anuncio realizado la víspera por el secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo tiene como propósito justificar la imposición de nuevas medidas coercitivas contra un pueblo que defiende desde hace 62 años su soberanía y autodeterminación. Señala el texto que el imperialismo estadounidense organiza desde hace décadas acciones subversivas, intervenciones y todo tipo de sanciones y bloqueo, pues no renuncia a sus ambiciones de imponer en Cuba un régimen como antes del triunfo de la revolución en 1959. El Consejo Mundial de la Paz reitera que Estados Unidos pretende difamar a una nación que constituye una fuente de inspiración para los pueblos pobres y oprimidos del mundo, al tiempo que agrega que los imperialistas estadounidenses y sus aliados no tienen derechos morales ni políticos para juzgar y etiquetar a un pueblo que demuestra su solidaridad genuina con otros países. Deportivas con Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato en vivo con lo último acontecido en la Serie Nacional de Béisbol. Guillermo, actualízanos, buenas tardes. Gracias, Jorge, buenas tardes para ti, saludos a todos los que están con el Noticiero Nacional de Radio. Efectivamente, hace solo unos minutos, la selección de Industriales logró derrotar a Villa Clara 4-3 en el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas. El equipo azul pegó 8 imparables, jugó sin error a la defensa. Los naranjas 9 indiscutibles con 2 pifias al campo. Ganó Pavel Hernández, que fue uno de los jugadores que se incorporó después de recibir el alta epidemiológica. Ahora tiene 6 victorias con 6 derrotas. Lo perdió Raidel Alfonso y el 12 puntos por juego salvado, el número 12 para Andy Rodríguez. En este choque, Yurien Vizcaíno por el equipo de Villa Clara pegó jonrón y el más destacado a la ofensiva por los vencedores fue Joazán Guillén, que se fue de 3-2 con 2 anotadas, un doble y remolcó una carrera. En solo minutos, exactamente a las 2 de la tarde, estarán jugando en el propio estadio Nelson Fernández los equipos de Pinar del Río y Matanza. El duelo planteado será entre Erlis Casanova y René Rivero por los actuales campeones del béisbol cubano. Ahora, con esta sonrisa, Industriales necesita un triunfo en 5 salidas para lograr su clasificación. Matanza también necesita un éxito en los 4 partidos que le van restando. Entre tanto, Pinar del Río necesita 2 triunfos en 5 choques para asegurar la clasificación. Otro de los que está luchando es Santiago de Cuba, que con 2 victorias en 3 partidos que le restan ante la Isla de la Juventud, también estaría en la fiesta de la postemporada. Ya están asegurados Santo Espíritu, Gran Malastunas y Cienfuegos. Y cambiando de tema, en la segunda jornada del Máster de Doha Qatar de judo, Cuba se fue sin medallas.
En los 63 kilogramos, Maylin del Toro concluyó séptima, venció en su primer combate a María Centracchio de Italia, después perdió con Sanne Wermer de Holanda y en el repechaje cayó ante Andrés Aleski de Eslovenia. Entre tanto, Matiel Estrada en los 73 kilogramos perdió en su primer combate con Fabio Basile de Italia y de esta forma quedó eliminado. Se va sin medalla Cuba en segunda jornada del Máster de Doha de Judo que se celebra en Qatar. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. La viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Ana Teresita González, expresó que la cartera de oportunidades para el capital foráneo en nuestro país ofrece múltiples oportunidades a las empresas y compañías interesadas. La funcionaria informó en su perfil oficial en Twitter que actualmente laboran en la mayor de las Antillas inversores de unos 40 países, con proyectos ubicados en todo el territorio nacional y principalmente en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El pasado 8 de diciembre, Cuba presentó su nueva cartera de oportunidades de inversión extranjera 2020-2021 por un valor de $12.070 millones durante la apertura del Foro Empresarial Cuba 2020. Dicho evento se realizó de manera virtual para fomentar el intercambio económico con el país, refiere el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en su sitio web oficial. Esa cartera de negocios ofrece 112 nuevas oportunidades para invertir en nuestra nación en sectores como la construcción, industria farmacéutica, minería, producción de alimentos, servicios profesionales, entre otras áreas clave asociadas a la estrategia económico-social. 7 proyectos pinareños están nominados al Premio Nacional de la Academia de Ciencias 2020. El primer observatorio métrico sobre coronavirus del país, creado en la provincia de Pinar del Río, con el propósito de apoyar desde la investigación científica a enfrentar la COVID-19, es uno de los 7 proyectos de este occidental territorio nominado al Premio Nacional Academia de Ciencias 2020. La novedosa plataforma en red se distingue de otras porque analiza la información mediante diferentes indicadores métricos que sintetizan volúmenes de datos, los cuales son representados en gráficos o mapas instantáneos, explicó la doctora en ciencias Maydelín Díaz Pérez, profesora e investigadora titular. El observatorio filtra toda la información que a esa persona le interese por años, por los países que más están investigando en la temática que él está buscando, quiénes son los investigadores que están colaborando. También entra en los contenidos de los documentos que compila el observatorio. Tengo entendido que el observatorio posibilita información, patentes, noticias, cómo está compuesto, es decir, las diferentes posibilidades que tienen los investigadores de encontrar determinado material dentro del observatorio. Y otra característica que lo distingue es precisamente esto que me preguntaba. O sea, no hay necesidad de migrar o salir a otra plataforma para encontrar las 3 fuentes principales de información sobre coronavirus. En este caso, artículos científicos arbitrados e indexados en bases de datos internacionales y nacionales también, patentes de invención y noticias. El nuevo observatorio fue creado por el Grupo de Investigación en Gestión de Información, Conocimiento y Tecnologías de la Universidad Pinareña y es una muestra de cómo la academia está al servicio del sector productivo biotecnológico para desarrollar ofertas y productos que respondan a los intereses y prioridades del país. Nominado Observatorio Métrico sobre Coronavirus de Pinar del Río al Premio Nacional de Academias de Ciencias 2020. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este martes contará con la participación de directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, quienes responderán las interrogantes de la población sobre el pago de los tributos correspondientes al año pasado, las adecuaciones realizadas por el impacto de la COVID-19, las modificaciones al pago de contribuciones en el 2021 y el influjo de la tarea ordenamiento en el orden tributario. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al cierre de su programación del día. En Ciego de Ávila aumentó la red de tiendas Caribe y de Cimex que comercializarán en CUC. La red de unidades comerciales de Cimex y cadena de tiendas Caribe que aceptan el CUC durante los 6 meses posteriores al día 0 de la tarea de ordenamiento se amplió en Ciego de Ávila. De un total de 26 tiendas que comercializaban inicialmente en la provincia, la cifra se incrementó y hoy son más de 50 las que prestan servicios en dicha moneda.
Es la corporación CIMEX la que más extiende su red, diseminada por los 10 municipios de la provincia avileña. Irene García Olivera, gerente general de la corporación en Ciego de Ávila, explicó que continúan aumentando el número de centros comerciales de forma paulatina. Se ha generado un estado de opinión de la población en el sentido de la inconformidad por las poquitas unidades que reciben CUC. Incluso ha sido tema de debate en las mesas redondas, compareció la ministra de Comercio Interior, lo explicó. La corporación nos indicó proponer la ampliación de esta red que siga aceptando el CUC y en breve será aprobada cuáles de esas unidades propuestas se incorporarían. Amplían red de tiendas que comercializan en CUC en Ciego de Ávila. Dianelis Marindegua, Sistema de la Radio Cubana. Del acontecer cultural cubano. Matanzas aspira a la condición de ciudad creativa que otorga la UNESCO y en enero debe terminar el expediente para lograr esa declaratoria, aseguró el conservador de esa urbe, Leonel Pérez Orozco. El especialista explicó que una vez concluida la documentación correspondiente, se enviará a la oficina del historiador de La Habana, encargada de la promoción internacional ante el citado organismo especializado de Naciones Unidas. Ramonet, hijo adoptivo de Camagüey, es el nombre de la exposición fotográfica exhibida en la Galería Gestus de la Casa del Joven creador en la ciudad gramontina, con la cual se rinde homenaje al destacado periodista y politólogo francés homólogo, compuesta por 11 piezas de la autoría del joven fotógrafo Alejandro Rodríguez Leiva. Cada imagen muestra al intelectual en varios contextos durante sus visitas a la ciudad de los Tinajores. El Festival Internacional Jazz Plaza informó de la cancelación de sus conciertos presenciales organizados para su edición número 36 debido a la situación epidemiológica del país, producto de la pandemia de COVID-19. En su lugar se mantendrá la programación en la modalidad de conciertos online y desde el espacio virtual funcionará también su habitual coloquio, refiere una nota de prensa. En Camagüey se refuerzan las medidas epidemiológicas y de control por el nuevo coronavirus. En Camagüey se retoman medidas higiénico-sanitarias y de control correspondientes a la tercera fase de recuperación, aun cuando la provincia se mantiene en nueva normalidad. La decisión obedece al incremento de casos positivos a la COVID-19 desde el mes de octubre con la apertura de los vuelos internacionales, pues la mayoría de los enfermos son contactos de viajeros que incumplen las indicaciones del protocolo de manejo en tales circunstancias. Llegamos a tener 8 vuelos semanales, 6 de ellos procedían de México y 2 de Haití. Solo en el mes de diciembre notificamos, diagnosticamos muchos más casos que lo que habíamos confirmado desde marzo hasta el mes de noviembre, sumados todos. Y dentro del municipio de Camagüey hay 2 áreas que sobresalen del resto. Me refiero al área norte y al área centro del propio municipio de Camagüey. Del resto de los municipios, Florida también resalta vertientes nuevitas, Esmeralda y Guaymarosa, pero en todos los municipios hemos confirmado casos positivos de personas llegadas del exterior. El director provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Camagüey, doctor Juan Yambías Peláez, informó en conferencia de prensa que para atender el creciente número de pacientes enfermos se habilita nuevamente el Hospital Amalia Simoni. Y de manera que podamos garantizarle la calidad de los servicios hospitalarios a las personas con esta enfermedad, hemos tenido que ir desescalando el Hospital Amalia Simoni, otra de las medidas que estamos implementando, y hemos abierto un alojamiento donde mantenemos casos que son positivos a la COVID y que en el momento de su diagnóstico han sido asintomáticos, que sigue siendo el mayor por ciento de las personas que nosotros notificamos. En la provincia de Camagüey continúan activos 81 focos del nuevo coronavirus, confirma el doctor Juan Yambías. De los focos activos que tenemos hoy en la provincia, 70 son del municipio de Camagüey, 6 de Florida, 4 son de Esmeralda, 3 de Guaymaro y de Nuevitas, 2 de Céspedes y de Jimaguayú, 1 de Najasa y 1 de Sibánico. Refuerzan en Camagüey medidas higiénico-sanitarias y de control ante el incremento de casos positivos a la COVID-19. Miosotti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. La baja percepción de riesgo y las indisciplinas son las causas del actual rebrote de la COVID-19 en la provincia de Santiago de Cuba. Raudo y voraz se comporta el rebrote en Santiago de Cuba desde que percepción de riesgo y nuevo código de vida se convirtieron para algunos apenas en conceptos.
el no acatamiento de las medidas higiénico-sanitarias orientadas, el incumplimiento del aislamiento domiciliario por viajeros y familiares, así como otras violaciones a las regulaciones establecidas, forman parte de la lista de acciones que han catapultado hacia atrás al territorio indómito, una realidad que no pasa desapercibida para los santiagueros. Y uno los oye en la calle diciendo que el coronavirus no mata, que eso es como un catarro, que no sé por qué en la televisión, en la radio hablan tanto de la COVID, y en definitiva, eso se puede superar. Y yo creo que realmente eso es de gente que no está bien, que no se cuida, y de esa gente hay que alejarse. La gente no mira el peligro, no lo miden, no saben a dónde va a llegar esto. Y lo triste es que los que tenemos más edad somos los que vamos a sufrir. En Santiago la COVID ha cogido más fuerza porque las personas han perdido la percepción de riesgo, andan por la calle, conversan sin el distanciamiento, no se desinfectan cuando llegan a sus hogares y no cumplen con las medidas que están establecidas, y por eso es que se propaga la epidemia. Este martes entraron en vigor un grupo de regulaciones adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial para contener la transmisión de la COVID-19. El éxito de las mismas dependerá del empeño de los santiagueros en revertir los desfavorables indicadores epidemiológicos que evidencia el territorio, cerrando brecha al letal virus con la autorresponsabilidad y disciplina que exigen las actuales circunstancias. Jorge Mora y Larixa Moya Rodríguez para el Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:51 minutos. Lo que reservamos para antes el cierre. La historia del psicólogo espirituano Daume Valle Pina en su día a día frente a la COVID-19. La información sí, antes del cierre. El control a los viajeros y las pesquisas en zonas de riesgo se fortalecen en Cienfuegos por el reporte de nuevos casos de coronavirus. Las pesquisas activas vía principal para la detección precoz de casos de la COVID-19 se refuerzan en Cienfuegos con énfasis en las zonas de riesgo y grupos vulnerables. En cada área capacitaron a los trabajadores de salud que iniciaron las pesquisas bajo la dirección de los directores de policlínicos y en coordinación con organizaciones de masas de las comunidades. Según la funcionaria del Departamento de Atención Primaria de Salud, doctora Anay Montalvo, ahora priorizan también a trabajadores y estudiantes en centros laborales y escolares. Semanalmente abarcan a quienes no trabajan ni estudian. Monitoreando calidad y organización, la oportunidad de las acciones de aislamiento de los pacientes, control de viajeros, medidas de promoción y prevención del equipo básico de salud y seguimiento de todos estos pacientes en historias clínicas individuales. Sobre el control sanitario internacional definieron en las áreas de salud un médico coordinador en cada policlínico para informaciones diarias de viajeros y actualizar la base de datos. En el consultorio, el médico de familia, de conjunto con la Inspección Sanitaria Estatal, debe visitar la casa donde va a residir este viajero previo al arribo para verificar si se cumplen los requisitos establecidos. Las viviendas deben cumplir las condiciones higiénicas sanitarias y el aislamiento necesario para el viajero. Si esta vivienda se determina que cumple las condiciones, debe, una vez que arribe el viajero, visitarse en las primeras 24 horas y se le refuerzan todas las acciones de aislamiento, las medidas higiénicas que debe mantener, el uso obligatorio del nasobuco en la vivienda. El médico de familia habilita una hoja de control operativo de viajeros y refleja en historia clínica individual para aquellos que tienen residencia permanente en el extranjero, en caso de que sea cubano, la cual debe quedar archivada en el consultorio por un periodo de 3 meses. La vivienda en aislamiento la certifican con una pegatina y no debe recibir visitas, mientras las personas que conviven deben permanecer en casa. Refuerza Cienfuegos pesquisas activas enfrentando la COVID-19. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. La policía de Alemania desarticuló el mayor portal de la llamada Internet oscura, es decir, sitios que no son de acceso público, dedicado a la venta ilegal de drogas, datos de tarjetas bancarias, programas maliciosos, así como de documentos y dinero falsos.
de la versión ligera de la vacuna Sputnik, consistente en utilizar el primer componente del fármaco completo para inmunizar a decenas de millones de personas en medio de las capacidades industriales limitadas, si se confirma su efectividad. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 años, dio positivo al coronavirus, aunque no presenta síntomas, anunció su oficina, según la cual el mandatario está aislado en una zona residencial de Belén, al oeste del centro de la capital, Lisboa, y suspendido su agenda para los próximos días. El psicólogo espirituano Daume Vallepina es un ejemplo de la juventud cubana. Y hay muchas cosas que tal vez se quedaron atrás. Incluso no es un secreto para nadie los que me conocen que está mi parte campesina, que incluye siembra, animales y demás. Tal vez me enseñaron mi mamá como profesora de historia de que, como dice Martí, el hombre no coge donde vive mejor, sino el lado donde está el deber. Tal vez fueron ellos los primeros que me impulsaron a dar ese paso adelante. Y entonces, si es así, si se sienten orgullosos tanto mi familia como mi barrio, como mi compañero de trabajo en Policlínico en Guasimal, para cumplir la tarea, pues no se espera otra cosa de ti que no que cumplirla y hacerlo con amor, hacerlo con el mayor deseo. El joven psicólogo Daume Vallepina no volteó su rostro para mirar atrás. Un sí rotundo, impensado, le ha colocado varias veces en la zona roja. Debajo de su bata verde estéril se resguarda un corazón que late a fuerza de humanismo y disemina por todo su cuerpo y su mente la sangre digna de su linaje de joven cubano. Primero por el amor que le tengo a mi patria, por la pasión que le tengo a mi carrera, a mi profesión, por toda la confianza que han depositado las personas en mí, sobre todas las cosas, ayudar a los demás. Y por todas esas cosas me han motivado a estar aquí. Además, cuando ves a personas que están al lado tuyo trabajando, dándolo todo, pues eso me motiva a cada vez ser mejor y cada día entregarlo todo hacia las personas. Cuenta el psicólogo del Policlínico Camilo Cienfuegos de Guasimal, del municipio espirituano, que su segunda vez fue muy impactante, pues tuvo que poner su hombro para apaciguar el llanto infantil. Algo que me impactó, por ejemplo, una paciente en la cual refiere que tenía temor, en la cual gran parte de su familia pues fue infectado. Es difícil como una persona que prácticamente se queda sola, pues ayudarla a cómo afrontar el virus, a cómo generar alternativas en medio de todas esas dificultades por las cuales atraviesa. Para mí fue algo impactante y es difícil. Por ejemplo, veía a otra persona en la cual llevaban a su bebé y ella se queda, quedarse sola, todo eso genera pues temor, genera malestar. Hay otros niños que reflejan su temor a la muerte, que quieren seguir haciendo lo mismo que ellos tal vez hacían, y todas esas manifestaciones, todas esas alteraciones, precisamente es mi razón de ser. Y para mí es un gran placer y un gran orgullo poder ayudarlo, poderles dar alternativas, poder brindarle mi apoyo como profesional, brindarle esperanza y sobre todas las cosas, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por velar por la estabilidad emocional de ellos y que cada día sea mejor, que eso nos ayuda de una manera eficaz a ir superando este virus que tantas afectaciones provoca en las personas. Daume Vallepina es uno de los nobles salvadores de vidas. Él es uno de los jóvenes en los que creyó Fidel y en los que sigue creyendo nuestra Cuba viva. Desde Santi Espíritus, Yeris del Sausal Francisco, en el sistema de la radio cubana. Fueron titulares en esta emisión. La firme y absoluta condena por nuestro país a la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. La muy compleja situación que continúa presentando Cuba por la COVID-19. El rechazo del ALBA TCP a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La votación hoy por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por juicio político contra Donald Trump. Las múltiples oportunidades a la inversión extranjera que ofrece Cuba. Y la participación esta noche en la mesa redonda de directivos de la ONAD que responderán inquietudes sobre el pago de los tributos correspondientes al 2020. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estanos y André Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos, realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.